bendiga desde acá de la isla de Cuba. Mi nombre es Moisés de Prada, soy el superintendente general de las Asambleas de Dios en Cuba y quiero en esta noche llevar un mensaje a tu corazón. Mantén la llama avivada. Capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Al mirar el libro de los Hechos, el libro más desafiante de la Biblia, encontramos un enfoque cristocéntrico, un ministerio poderoso en equipo, un respaldo sobrenatural, un alcance poderoso, misionero, inigualable y un sistema de enseñanza único. Quiero orar en esta noche para que esta palabra llegue a tu corazón. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos hoy por enviar a ese Consolador. Gracias, Hijo, por permitirnos ser testigos victoriosos tuyos para anunciar el Evangelio con poder. Gracias, Espíritu Santo. Este es tu tiempo. Ayúdanos a eliminar todo temor. Danos fuego. Sí, Señor. Y vístenos de poder. Y que salgamos como tizones encendidos a predicar el poderoso mensaje del Evangelio. Señor, nos unimos a Framar, a toda la fraternidad hispana de las Asambleas de Dios, Santo Dios, para orar por este mundo, para pedir, Señor, para que en el nombre poderoso de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, podamos, Santo Dios, diseminar el mensaje del Evangelio en toda América, para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de Jesús y a ti gracias te damos. Amén. Me gustaría compartirte cómo podemos vivir una vida encendida, con fuego dentro, sin que podamos extinguir la llama, sin que podamos apagarlo. Entendiendo el Pentecostés como esa fuerza espiritual que motivó y transformó a aquellos discípulos de Jesús, de personas con muchos temores, a personas que caminaban como antorchas encendidas, que no les interesaban las amenazas y los peligros los cuales ellos estaban corriendo. En el Evangelio de Lucas, el escritor se enfoca en lo que Jesús hizo en su cuerpo humano. Pero ahora este mismo escritor, en el libro de los Hechos, habla lo que Jesús continúa haciendo mediante su espíritu en su cuerpo místico, el cual es la iglesia a la cual pertenecemos cada uno de nosotros. Jesús está vivo en su cuerpo, latente, una iglesia pujante, saludable. Y para que continúe así, debemos dejar de hacer cosas para Jesús. Necesitamos permitirle a Jesús que haga cosas para nosotros, porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia primigenia. Los hechos no eran de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo en medio de esos líderes y apóstoles, trayendo el poder para predicar el Evangelio con denuedo, señales y prodigios. El Pentecostés fue uno de esos eventos fantásticos en la historia por la llegada, la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa y el nacimiento de una iglesia que siempre ha sido pujante, de aquella misma iglesia que Jesús en Cesarea de Filipo le dijo a los discípulos que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Lo primero que quiero decirte es que este Pentecostés es el punto de partida de la misión de la iglesia. Esa festividad hebrea que se celebra 50 días después de la fiesta judía del Pasaje, o 7 semanas después de esa fiesta, se llamaba fiesta de semanas, fiesta de las cosechas, las primicias. Uno de los elementos más importantes es el carácter educativo de esta fiesta, recordando cómo Dios le había librado de la esclavitud al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y a los 50 días después viene esta festividad, el Pentecostés. En ese ambiente festivo vemos a los discípulos de Jesús, que dicho sea de paso no eran lo mejor, no.
no provenían de escuelas rabínicas, Hillel, Shammai, sino eran gente del vulgo que no habían podido estudiar, no eran de la élite. Pero recuerdan lo que dijo Pablo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Gloria sea el Señor por esto. Ellos, los discípulos, estaban esperando la promesa del Padre. Cristo se lo había dicho. ¿Recuerdan Lucas 24:49? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esto era lo que necesitaban para impactar al mundo. Y usted me dirá: ¿y por qué nosotros hoy no estamos impactando al mundo como lo hacía esta iglesia primigenia? Mi respuesta es en que nos hemos convertido muchas veces en abogados de Dios. Un abogado defiende, argumenta un caso, pero Dios no necesita ni quiere abogado. Dios lo que nos está llamando es a ser testigos, porque el testigo dice lo que ha visto y lo que ha experimentado. ¿Qué elementos se dieron este día del Pentecostés? Un estruendo como un viento recio que llamó la atención. Hoy, cuando nosotros buscamos el bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera hacemos una fiesta, no hacemos un evento, no llamamos la atención de nadie. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ya las iglesias pentecostales y carismáticas tienen la mitad de las personas sin hablar en lengua ni recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros, las Asambleas de Dios de Cuba, tienen un 28% de bautizados en el Espíritu. Imagínense, estamos haciendo énfasis en el bautismo para recibir el poder. Había gente que oyeron este estruendo. Ya no queremos ni siquiera que la gente oiga que hablamos lengua para no ofender a otros. Y sabe, empezaron a entender, esta gente empezaron a entender las maravillas de Dios y empezaron a predicar un evangelio digno y poderoso. El hombre que 50 días atrás había negado a Jesús y que no podía ni hablar por el miedo que tenía, ahora lleno del poder del Espíritu, comienza a hablar de la profecía de Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando la iglesia vive dirigida por el Espíritu Santo, vive en un ambiente profético, y lo que dice tiene poder, valor y sucede. Los apóstoles se convirtieron en audaces. Aquellos que momentos antes mandaron a su madre a decirle a Jesús que uno se sentara a la derecha, otro a la izquierda, ahora no buscaban posición. Lo que querían era esa unción poderosa para predicar el evangelio y que las almas se convirtieran. Hombres agramatos del vulgo, sin letras, ahora revolviendo, trastornando. Y eso es lo que necesitamos, gente que se vuelvan locos, y benditos los locos por el evangelio. Porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Se llenaron tanto de valor que afrontaban cualquier contrariedad, cualquier sufrimiento o persecución, y lo hacían con gozo del corazón, con alegría. Nada podía detenerlo. Y quienes intentaban callarles y le decían: no digan nada en el nombre de Jesús, no vayan a hablar en ese nombre. Pero ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Pentecostés trajo esperanza al mundo y se constituyó en uno de los movimientos sociales más grandes de la historia de la humanidad, el cristianismo. Más tarde vemos la iglesia de Antioquía caminando por esa senda de poder, invirtiendo el Espíritu Santo a aquellos líderes que más tarde iban a recorrer el mundo predicando un evangelio diferente, un evangelio de poder, un evangelio digno de Jesús. Por favor, mis hermanos, mis hermanas, no dejen que este fuego se pierda. No dejen que el trabajo les agobie y les absorba tanto que no empiecen a necesitar ese poder del Espíritu Santo. No dejen que las preocupaciones fluyan sobre sus mentes. Esperen que el Espíritu Santo les llene con un poder inigualable. No dejen que nadie les quite eso.
Lo segundo es que el Pentecostés trajo el nacimiento de la iglesia y la comunión de los santos. En el cenáculo, en la peña, en el círculo, todos aquellos discípulos estaban reunidos unánimes, juntos. Había un propósito, un alma, era un solo cuerpo unido. Jesús le había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, los programas son buenos, los métodos son adaptables y muchas veces aceptables, pero es necesario el fruto de la oración intensa y la búsqueda para recibir el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla de esa llegada poderosa del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4 vemos también, gloria sea al Señor, a los discípulos pidiendo de nuevo, pidiendo de ese poder para cuando hablasen esa palabra fuese llena del poder del Espíritu Santo. Amado de mi corazón, la Biblia es clara y dice: Señor, mira sus amenazas y conoce a tu siervo, y que con todo de nuevo hablen la palabra del Señor. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ese poder es el que liberta a los cautivos, el que da vista a los ciegos, el que da vigor y enciende nuestras vidas y quita la esterilidad que vivimos. La cultura naturalista muchas veces nos impone su filosofía y nos dejamos permear por ella, dejando lo sobrenatural detrás. Cuando es lo sobrenatural lo que debe envolver la atmósfera en la cual se mueve la iglesia de Jesucristo. Miren, de lo que yo pueda convencerlos a ustedes, alguien va a venir atrás y le va a cambiar. Pero de lo que le convence al Espíritu Santo, nadie le va a poder mover. La iglesia nació pujante. Los santos se reunían. Y cuando esto sucedía, ocurrían cosas. Este era el patrón que modelaba la iglesia primigenia del Nuevo Testamento. Y debe ser nuestro modelo. Pero este modelo se ha venido perdiendo. Sí, Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: mira de dónde ha venido cayendo. O sea, ellos no se habían dado cuenta de lo que habían venido perdiendo, quizás su primer amor. Y nosotros hemos venido cayendo quizás en lo rutinario y no nos damos cuenta de lo que hemos venido perdiendo. Recordemos que necesitamos recobrar ese ambiente profético, espiritual y poderoso. Pidámosles al Espíritu Santo esa atmósfera donde oremos y ocurran cosas extraordinarias. Es verdad que el libro de los Hechos transcurre en una época diferente a la nuestra, es verdad. Pero en muchas ocasiones usamos esa diferencia de época para justificar nuestro cristianismo estéril, sin señales y carente de poder. Y lo último que quiero en esta noche decirte es que el Pentecostés trajo que se encendieran esos hombres del poder y la fuerza que necesitaba la iglesia de Jesucristo. Ellos lo esperaron. Ellos lo anhelaron, lo deseaban, lo querían. Pero hoy si llega bien y si no también. Sí, porque en definitiva seguimos haciendo lo mismo. Hoy es el desconocido, el invisible, el ignorado. Pero la iglesia primitiva sabía que sin él no habría testigos victoriosos. Y estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Después de recibirlo, fue que Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa. Y aquel cojo de nacimiento que estaba allí pidiendo una limosna, quizás algún pariente le había llevado. Pero allí Pedro y Juan, fijando los ojos sobre aquel cojo, le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, quizás como uno de nosotros los cubanos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Oh, gloria sea al Señor.
Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos también habla que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en todo el pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número de hombres y de mujeres. Tanto dice la Biblia que sacaban a los enfermos y los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos y atormentados de espíritu inmundo. Y dice la Biblia que todos eran sanados. Y Pablo dice, me imagino a Pablo, ese es el poder que también me sirve a mí. Y dice la Biblia que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oh, gloria a Dios por eso, mis amados. Y lo último que en esta noche quiero decirte es que hay una urgencia actual de que esa llama siga ardiendo. Hay una urgencia actual de que esa llama del Espíritu siga ardiendo hoy. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, da el coraje para recuperar la voz en off. La voz que se ha apagado muchas veces de la iglesia. Tenemos que seguir apasionados como en tiempos antaños. La vida de un cristiano no es difícil, no es difícil. Es imposible si no tenemos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Él es quien sella, quien declara, quien nos lleva a toda verdad, quien permite que conozcamos a Cristo, quien pone fuego en nuestros huesos para que prediquemos con pasión y poder. La gente está pensando quizás hoy como en los tiempos bíblicos, como aquellos discípulos. ¿Recuerdan cuando le dijeron al Señor, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les digo, no. Espérense, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos querían saber de profecía. Y Cristo le habla de proclamación. Claro que sabemos que Cristo viene. Claro, mis amados, sabemos que está a las puertas. Todas y cada una de las profecías se han venido cumpliendo. Pero aun cuando Cristo está en las puertas, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe? A la gente le tiene sin cuidado cuánto conoce de teología o de escatología o de bibliología. El diablo no le interesa que seas un máster o un doctor. Pero a él le preocupa que tú tengas fuego, que tu llama esté encendida, que el Espíritu Santo produzca en ti alguien poderoso para predicar un mensaje del Evangelio glorioso. Hace unos días, leyendo cómo entró el pentecostalismo a Cuba, alrededor de 1908, no había una iglesia pentecostal, ni siquiera estaba formada las asambleas de Dios. Pero esta gente que entraron a Cuba tenían fuego, el lenguaje era diferente, sus reportes llenos de noticias alentadoras. Ya cuando los misioneros de las asambleas de Dios en 1920 entraron, la señorita Michael y su madre llegan a Cuba para establecerse y se encontraron con estos misioneros, vieron esa llama encendida y abrazaron ese poder de Dios porque ya ellas habían venido con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y los reportes de ella eran gloriosos. Los reportes que hacían desde la isla de Cuba eran maravillosos. Esto estaba pasando en toda Latinoamérica, porque desde el movimiento de la calle Azusa, oh gloria sea al Señor, se extendió por toda Latinoamérica ese poder. Lo que sucedió en Pentecostés, más tarde llega a la calle Azusa y se propagó por toda Latinoamérica y el mundo. Necesitamos mantener esa llama avivada, mis amados. Y esto hará que sea estremecida como un movimiento telúrico espiritual sin igual. Todo Latinoamérica,
Centroamérica, Sur, Norteamérica y más allá de América, mis amados de Framán, oremos juntos para que esa llama y presencia del Espíritu Santo siga encendida en medio de nosotros. Oremos en este momento. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por la manifestación de poder. Gracias, Señor amado, porque reconocemos que como en el tiempo bíblico, Señor, de la manifestación poderosa de tu Santo Espíritu, hoy hay una iglesia, Señor, que está atenta a todo lo que tú has venido haciendo y prometiendo. Señor, estamos aquí para que esa llenura y el poder del Espíritu Santo actúe de una manera poderosa. Señor, y como aquellos discípulos encendidos como antorcha, hoy una iglesia, Señor, vibrante en Latinoamérica, Señor, por la fraternidad hispana de las asambleas de Dios, se une a todas las asambleas de Dios y a todas las iglesias que tienen el poder del Espíritu Santo para ser testigos victoriosos del Cristo de la gloria. Llénanos y mantén nuestra llama avivada, para que entonces podamos ser certeros en el mensaje, un mensaje cristocéntrico y lleno de poder, para que el Espíritu Santo pueda entonces convencer de pecado, justicia y juicio a este mundo. Oramos y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús, y a ti gracias te damos. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado de Framán. Aquí estamos orando en Cuba para que la llama del Espíritu Santo siga ardiendo en la iglesia cubana, unido a la iglesia latinoamericana y a la iglesia para la evangelización mundial, y para que toda carne, todo aquello que escuchen el llamado de Dios, todo aquello que escuchen la palabra de Dios, puedan acudir a los pies de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias.